La idea es, para los que no conocen de Gnosis, conocer al menos muy brevemente información y ya después vamos a volcarnos sobre Gnosis Manager Experto, que es nuestro servicio de informes comerciales, y ver un poco bueno, el aporte del score, qué es el score, cómo trabaja en el informe. Bueno, en primer lugar, entonces, nosotros tenemos 32 años en el mercado. Gnosis tiene más de 25.000 clientes hoy por hoy. Procesamos, creemos que entre 9 y 10 millones de consultas, de las 13 millones de consultas de intención de crédito que se pueden cuantificar de las que se hacen mensualmente en el país. Somos ya más de 250, casi 300 empleados. Tenemos como buró la particularidad de tener algunas bases de datos exclusivas que vamos a mencionar y conocer. Y bueno, por supuesto estamos siempre muy atentos a lo que son las técnicas analíticas más innovadoras y a la constante actualización de datos. Tratamos de que nuestras bases estén siempre lo más actualizadas posibles, y esa es una de las ventajas que tenemos, ¿no? Acá tenemos, bueno, algunas de las empresas que son clientes y que trabajan con nosotros solo para mostrar que tenemos todo un abanico de clientes, no solo bancos, ¿no? Sino también retailers, empresas de seguros, pymes, pequeñas y medianas empresas, todo tipo de clientes de distinta índole. Y en cuanto a las unidades de negocio de Gnosis, bueno, tenemos de la que vamos a hablar hoy, que es informes comerciales, pero también tenemos servicios de marketing para ayudarlos a encontrar clientes, prospecciones, armar dimensionamientos de mercado, ¿sí? Tenemos servicios de prevención de fraude, validación de identidad, servicios de cobranzas, corrección de comercio internacional y analytics. Estas son nuestras unidades de negocio, ¿sí? Voy a compartir con ustedes ahora, ya sí nos vamos a la herramienta. Avísame si se ve bien. ¿Se ve, Lea? Ahora sí se ve. Perfecto. Entonces, Perfecto. en lo que respecta a información de riesgo crediticio, informes comerciales, nosotros tenemos esta herramienta llamada Gnosis Manager Experto, es la versión que vamos a ver hoy, y la vamos a ver en vivo sobre un ejemplo que elegimos para este taller, a modo representativo. Fíjense que lo primero que el servicio nos pide es algún documento o alguna razón social, ¿sí? Con lo cual, no necesariamente necesitamos tener el quit acá. Si tenemos el DNI o el nombre, también podemos proceder. Yo elegí para este taller una empresa que se llama Cabego Sociedad Anónima. La voy a ingresar, le voy a dar Enter, ¿sí? La encontró automáticamente, halló el quit de la empresa. Esto es porque no hay casos de homonimia. Puede haber una empresa con idéntico nombre por provincia en Argentina. Es un país bien federal en ese aspecto. Y pueden haber, obviamente, personas con idéntico nombre y apellido. Hay un montón. Con lo cual, en esos casos, el servicio nos lleva, les planteo un ejemplo, si buscamos a, no sé, vamos a poner un ejemplo común. Juan García, vamos a encontrar un montón de resultados posibles y lo que vamos a tener que hacer es ingresar algún dato adicional. Tenemos este potente localizador en donde podemos segmentar por domicilio, por el rango etario de la persona, ¿sí? La localidad, incluso por el empleador. Como tenemos información histórica de empleadores, ¿sí? Podemos incluso segmentar y buscar algún Juan García que haya trabajado, que yo sepa que haya trabajado en determinada empresa o que trabaje en determinada empresa. Solo para mostrarles la funcionalidad del localizador, muy sencilla, pero muy, muy útil. Vamos a Cabego S.A. nuevamente, Enter. Fíjense que en este paso previo, lo que ustedes ven, son todas las relaciones que Gnosis verifica, que conocemos de esta empresa, ¿sí? Y acá nosotros ofrecemos relaciones que lo que hacemos es recolectar información de los distintos boletines oficiales, de los 24 boletines oficiales,
Y en la medida en que podemos verificar el vínculo, las vamos incluyendo dentro de lo que llamamos el entorno económico. Con lo cual, acá vemos, por ejemplo, que esta persona es firmante de cheques, ¿sí? O vemos, por ejemplo, que Javier Pablo Veroni es director de Cabeo S.A. Entonces tenemos acceso a relaciones de esta índole, directores, presidentes, socios, ex socios, firmantes de cheque, relación de empleador, también de grupo familiar en la medida en que estén reportadas en las obras sociales, a veces van a ver hermano, padre, madre, etc. El servicio permite consultar simultáneamente hasta 20 informes. Nosotros, bueno, vamos a darle a proceder, consultar, dice 10, ahí que son los que vienen tildados por defecto, con lo cual está consultando y actualizando las fuentes de información pública. Acá estamos yendo al BCRA, a AFIP, a ANSES. Estamos actualizando 10 sitios públicos al menos para que la información esté actualizada al momento. Este es un aspecto importante porque habíamos dicho que con anterioridad que el volumen de consultas que procesa Gnosis es muy importante respecto del total de consultas de interción de crédito, y si cada vez que eso pasa actualizamos las fuentes de información en nuestras bases de datos, no solo somos una base de datos, sino que estamos en permanente y constante actualización. Un aspecto muy, muy importante a tener en cuenta. Respecto de lo que les voy a mostrar en este informe, acá tenemos el informe del grupo, en donde el servicio me arma un consolidado de las principales variables de información de todo este entorno económico, de los 10 consultados en cuestión. Yo me voy a enfocar en el informe puntual, en el informe singular de la empresa, ¿sí? Este sería el informe singular de Cabeo S.A. Y toda la información que vamos a ir repasando, ustedes la pueden tener a disposición también por otras vías, ¿no es cierto? Por web services, por APIs, con total tranquilidad. La idea es que esto también sirva, y que no sea tan aburrida la charla, sino que sirva no solo como para conocer la herramienta y ver cómo se compone un informe Gnosis Manager, sino también, bueno, ver que todos estos datos están en definitiva a disposición de ustedes. Lo primero que vemos, y destacado, es el score. El score es nuestra variable más preciada, si se quiere, y está elaborada en el momento, la elaboramos a partir de 71 variables de más de 71 variables de datos, y predice la probabilidad de que el consultado incurra en mora o entre en incumplimiento desde este momento 12 meses hacia adelante, los próximos 12 meses. ¿Sí? Entonces, predice la probabilidad de incumplimiento en los próximos 12 meses. En este caso, el score de esta empresa es 1, quiere decir que está en default. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una situación de atraso en más del 10% del endeudamiento que tenga con el sistema financiero. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Acá lo que vemos en este gráfico es una distribución poblacional, ¿sí? Con respecto al total de poblaciones de empresas del país. Bueno, hay muy pocas que tienen score 1, por eso la línea amarilla está ubicada acá, ¿sí? Y lo que vemos a la derecha, y dice observado, son los criterios de aceptación. ¿Y qué son los criterios de aceptación? Bueno, es una herramienta adicional que tiene el servicio, en donde ustedes pueden configurar parámetros, reglas duras, de modo que el mismo servicio les vaya indicando observado o aprobado, dependiendo el caso y las reglas que ustedes definan. Por ejemplo, podemos decir que me observe todas aquellas empresas que tengan más de, el típico caso, ¿no? Más de un cheque rechazado superior a tal monto en los últimos 12 meses. Los criterios de aceptación, en definitiva, es una serie de reglas que podemos configurar, y eso es lo que tenemos respecto de los criterios de aceptación. ¿Qué otra información vemos? Fíjense, tenemos la edad de la empresa, ¿sí? El contrato social tiene fecha 15 de abril, es una empresa en este caso que tiene 22 años. Tenemos domicilio fiscal y domicilios alternativos, no solo el fiscal y sus teléfonos, sino también domicilios históricos o domicilios alternativos que tengamos.
Tenemos en este caso la dirección de mail, en algunos casos tenemos también los sitios de internet, los sitios web. En este resumen configurable vamos a hacer un repaso, vemos las principales variables de interés. Entonces acá lo primero que vemos es facturación estimada anual. Gnosis para todas las empresas tiene 6 rangos de facturación estimada. Esto no nos permite saber con exactitud el propósito de la facturación estimada, no es conocer al centavo cuáles son los ingresos de la empresa, sino poder ordenar a toda la población de empresas del país dentro de estas 6 categorías, ¿sí? Entonces, gracias al enorme repositorio de balances que tenemos de empresas, van a ver que en muchos casos tenemos una enorme cantidad de balances sistematizados dentro del informe y también disponibles en la versión PDF. El mismo balance que la empresa le presenta a la FIP, ustedes pueden tener acceso. Y en el caso de que no lo tengamos, también se puede solicitar armar una gestión para que un equipo de colaboradores tome contacto con la empresa y a opción, porque siempre es optativo, en general, tenemos éxito, conseguimos los balances actualizados, y en ese caso se cobra el trabajo y si no lo conseguimos, no, obviamente. Entonces la facturación estimada anual, en este caso, es de entre 17 y 85 millones. Son rangos que nos permiten ordenar a las empresas dentro de estas categorías. Se pueden ampliar a 16 categorías más a pedido para industrias específicas. Pienso en bancos y empresas de seguros. La otra información que tenemos es la cantidad de empleados, la nómina de empleados. Acá podemos decir que esta empresa tiene entre 40 y 50. En la medida en que sabemos quién está haciendo las cargas sociales de determinadas personas, conocemos... Sí. Perdón, ¿alguien tenía algo para comentar? No sé si escucho algo. Ok, seguimos entonces. En la medida en que sabemos quién es el que hace las cargas sociales de sus empleados, nos enteramos quién es el empleador. Ahora lo vamos a ver en detalle. El score, como vimos anteriormente, es 1. En este caso, el total de endeudamiento en el sistema financiero son 28 millones de pesos. Gnosis cubre, les diría, el 99,9% del endeudamiento de cualquier persona o empresa con el sistema formal, ¿sí? Estamos hablando de los 200 bancos del país o entidades financieras registradas como tales ante el BCRA que proveen financiación. En este caso, el monto total es 28 millones y la situación es 1, quiere decir que no tiene atrasos o incumplimientos, no tiene mora, vamos a verlo en detalle. El total de compromisos mensuales en el sistema financiero es de 850.000 en este caso, y es el dinero que esta empresa necesita tener, sí o sí, disponible, para atender todo lo que ya tiene comprometido con el sistema financiero. Acá supongamos los créditos, pagos de tarjeta de crédito, las cuotas de los distintos créditos que haya tomado, todo eso suma este valor. Y además otra información que conocemos y que ponemos a disposición. En cuanto al total de consultas en Gnosis, es una de las variables que llamamos predictores tempranos de mora. En este caso, en los últimos 32 meses, en los últimos 3 meses tuvo 32 consultas y en los últimos 12 meses 204 consultas. Consultas con Gnosis estamos hablando, ¿eh? Las veces que alguien en el país consultó este quit con nosotros. Llevamos un control de eso, les contamos ahora por qué. Y respecto de aportes patronales, vemos claramente que dice impago. Puede que alguna de las contribuciones o de las cargas estén pagas, pueden haber pagos parciales. Vamos a ver por qué es importante este aspecto. ¿Qué más vemos en el informe a continuación? Bueno, la actividad, en este caso, está registrado dentro de lo que es comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos. Como actividad principal también tenemos las actividades secundarias, ¿sí? Con su correspondiente código CLANAE. Acá podemos ver las inscripciones de impuestos en AFIP y las fechas en las que fue dado de alta en cada uno de estos impuestos ante AFIP. En esta parte vemos las relaciones, en donde además tenemos las edades de las personas y podemos ver
incluso consultar alguna de ellas desde acá mismo, ¿sí? Entonces tenemos en esta disposición las relaciones que vimos un poco anteriormente. Luego vemos en una disposición de grafo, para poder interpretar mejor quiénes son personas y quiénes son empresas dentro de las vinculaciones. En este caso tenemos acá el listado de firmantes de cheques. Como les comentaba antes, tenemos los balances estandarizados, ¿sí? En el servicio, y el balance en PDF, el original, que pueden acceder para descargarlo. Y nos vamos a detener un poco más en el foco de esto que es de este taller, que es la tabla de evolución de antecedentes. Esto es lo interesante del servicio. Fíjense que nosotros no vemos solamente el score actual, sino que podemos ver cómo se ha venido comportando el score en los últimos 24 meses, ¿sí? Con lo cual tenemos información retroactiva, es un aspecto muy importante. E incluso lo vamos a ver en el gráfico, acá más abajo, como este gráfico nos muestra claramente cómo fue la evolución del score. El problema comenzaron a aparecer los problemas en enero y luego en marzo se terminó de caer, ¿sí? ¿Qué otra información tenemos? La cantidad de bancos con las que trabaja, siempre por corte mes por mes. Cada uno de estos casilleros representa un mes, obviamente. La situación vigente ante el BCRA, que es 1. El BCRA, ahora vemos las distintas situaciones que pueden haber. La cantidad de tarjetas de crédito con las que trabaja. Y en esta sección vemos la información de cheques rechazados, ya sea por falta de fondos o por el motivo que sea, por un vicio formal, le llamamos cuando el cheque se rechaza porque tiene algún error, la firma no es legible, o hay alguna tachadura, etcétera. Bueno, ya sea por el motivo que sea, tenemos detalle de esa información y podemos detallar cuáles fueron cubiertos, o sea, cuáles fueron recuperados y cuáles no. En este caso, en el mes de marzo, reportó 17 cheques rechazados, se informaron 17 cheques rechazados, de los cuales no recuperó 17 y no se pagaron la multa de 2 de esos 17. Podemos ver en detalle número de cheques, montos, fechas de emisión, de rechazo y demás, ¿sí? Ahora lo vamos a mirar. Me quiero detener en estas últimas 3 variables con ustedes. La primera es historial de cheques positivos. Bueno, el Buró de Cheques Positivos es una de nuestras informaciones diferenciales y lo que aporta es datos sobre cheques que estuvieran o que estén pendientes de depósito o que se hayan pagado en tiempo y forma. Por supuesto no es el 100% de los cheques que una empresa emite, pero sí es una ventana como para acceder a parte de esa información. En la medida en que esos cheques se descuentan, se cambian por efectivo en los principales bancos del país que realizan esto, que son aportantes de esta información para nosotros, nos enteramos de estos datos, ¿sí? Hay un aspecto importante, que lo vamos a repasar en un rato, a tener en cuenta con respecto a por qué acceder a cheques positivos. En primer lugar, ustedes podrían decir que no solo contamos la negativa, digamos, ¿no? En un informe en Gnosis Manager no solo vemos los cheques rechazados, sino también en qué proporción o qué proporcionalidad hay respecto de cheques pendientes de depósito, pero sobre todo de los que se pagaron en tiempo y forma, ¿sí? De los que fueron cheques positivos, lo podemos ver. Entonces ahí tenemos proporcionalidad respecto de una situación con la otra. Y otros temas que vamos a ver cuando lleguemos a esa sección. En este caso tenemos lo que hablábamos de aportes patronales. Podemos ver que en el mes de agosto aparece PP en naranja, ¿sí? Significa pagos parciales, ¿sí? Entonces, acá hay pagos parciales de aportes patronales. Luego, en el mes de noviembre y diciembre, nuevamente aparecen pagos parciales, y en el mes de enero ya aparecen impagas las 3 contribuciones. Hay 3 elementos de lo que llamamos cargas sociales, ¿sí? Y fíjense que si nosotros
estuviéramos haciendo esta misma consulta en el mes de febrero, ¿sí?, con esta herramienta, nosotros de alguna forma hubiéramos podido decir que con respecto a los bancos, esta empresa venía fenómeno. No tenía además ningún cheque rechazado, o sea que venía impecable, pero que sin embargo, ya acá, en la parte de aportes patronales, empezamos a notar una alerta. Entonces, por eso hacemos tanto hincapié en estas fuentes de información, porque estadísticamente, sobre todo las empresas que no están con los sindicatos detrás, o que no tienen la presión de los sindicatos, en general lo que hacen cuando están con problemas financieros es, bueno, retrasar, demorar o desatender el pago de las cargas sociales de sus empleados y después ve eventualmente cómo se acoge a una moratoria con AFIP y resuelve el problema. Y no perder su situación BCRA o su relación con el banco, ¿sí? Entonces, en general, ver esto, tener acceso a esta información, tiene mucha utilidad. Y de hecho se ve reflejado en el score, que empieza ya, cuando aparecen cargas ya impagas en su totalidad, a bajar más de 100 puntos y así, ¿sí? En este caso, consultas recibidas se mantiene bastante estable, pero no los quiero marear entrando y saliendo de tantos informes, pero piensen ustedes que cuando las consultas se disparan exponencialmente, quiere decir que en vez de tener entre 15 y 23 consultas, de repente tenemos 40 y luego al mes siguiente tenemos, por ejemplo, 60. Muchas veces lo que está ocurriendo es que sus acreedores o sus bancos de confianza con los cuales la empresa ya trabaja, por algún motivo no le extienden más financiación. Y lo que hace la empresa es comenzar, como decimos, a tocar otras puertas, ¿no? O a consultar por otros lados. Y en la medida que eso pasa, las consultas recibidas se disparan. Entonces este es otro aspecto muy importante que tenemos en consideración como alerta temprana de incumplimiento. En algunos casos puede ser, no necesariamente es algo negativo, pero bueno, mayoritariamente esa es la situación, ¿no? También puede ser que una empresa esté ampliándose o quiera ampliar y construir una planta nueva y esté buscando financiación por otro lado, o sus distintos proveedores, es una empresa nueva y sus distintos proveedores lo consultan con Gnosis para ver si le pueden financiar o no. Hay distintos escenarios. Esto es un tema que es una información que tenemos muy a consideración y que, por supuesto, forma parte de las variables que componen el score de Gnosis, ¿sí? A continuación tenemos un detalle de los criterios de aceptación, en donde, en definitiva, nos está resumiendo en cuáles cumplió y en cuáles no cumplió en función de lo que nosotros hayamos configurado. Como vimos arriba, decía observado. Vamos a ver en qué no cumple. Bueno, en este caso no está cumpliendo en score. Esto nos permite identificar por dónde viene la observación, ¿no? Respecto de información bancaria, no solo tenemos la situación y el total, sino que tenemos apertura por cada uno de los bancos acreedores, con el detalle de montos expresados en este caso en miles de pesos. Está resumido solo para que entren en la tabla mejor y se vean mejor, y está pintado el fondo de verde a los efectos de entender más visualmente la situación con cada uno de los bancos. Fíjense que el informe es muy visual, todo lo que ustedes vean en verde obviamente está bien, azul implica algo más de carácter neutro, naranja y rojo alerta, ¿no? Acá vemos entonces el detalle por cada uno de los acreedores. Entonces tenemos, por ejemplo, total a último mes, como vimos arriba, 28 millones, que se componen 19 millones casi y medio por parte del Banco Superviel, 4.300.000 por parte del Banco Credicop, y luego tiene con el Ciudad, Santander Río, American Express, ¿sí? En este gráfico podemos ver el total de endeudamiento con corte mensual, la evolución mensual, digamos, del total de endeudamiento, cómo se ha venido comportando. En este gráfico
podemos ver con cada uno de los acreedores, muchas veces acá, para los que estén en la industria financiera, poder ver la preponderancia, ¿no? Hasta qué punto, si fuéramos del Banco Ciudad, podríamos decir, uy, la verdad que perdimos preponderancia acá, ya no se financian tanto con nosotros y pasaron a elegir a otro acreedor, al Superviel en este caso, como su empresa o para este tipo de líneas de crédito. Bueno, entonces estos gráficos nos permiten también con corte mensual o en forma mensual ver la evolución y la preponderancia, en definitiva, de cada acreedor, ¿sí? Acá tenemos una tabla consolidada que llamamos último informe, donde vemos los montos por cada uno de los bancos, con cada uno, incluso expresado en porcentajes del total, ¿no? El 70% de la deuda la tienen con el Superviel en este caso. Acá lo vemos con otra disposición gráfica. Lo que habíamos hablado de los atrasos, en este caso tiene todo en situación normal, es decir, que no tiene atraso. Si tuviera en situación 2, 3, 4 o 5, lo veríamos en estos distintos colores con los montos expresados acá. Y luego podemos ver rápidamente un ejemplo de un informe que esté peor, como para ver los colores y ver cómo se distingue esto en el reporte. Adicionalmente, para las que sean entidades reguladas por el BCRA y parte del convenio de Buró, podemos dar detalle de más de 40 distintas líneas de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo podemos informar el total de deuda de una empresa o persona, sino distinguir si esa deuda viene por un crédito hipotecario, por un leasing, por consumo de tarjeta de crédito y por los distintos tipos de línea de crédito que existen. Son muchos porque además se incluyeron los que están indexados por UVA más recientemente, con lo cual ahí tenemos un diferencial que podemos ofrecer más de 40 distintas líneas de crédito. Acá, en el reporte, por una cuestión lógica, están las principales, ¿sí? Leasing, prendarios, hipotecarios. Hemos puesto acá las principales. Pero si ustedes quieren, pueden consumir con apertura full, digamos, las 40 líneas de crédito, cada una de ellas. ¿Hasta acá vamos bien, Lea? ¿Cómo venimos? Vamos, bárbaro. Bueno, aprovechen a acercarnos, los invitamos a que nos acerquen las consultas por el chat, las vamos incluyendo o respondiendo en tiempo y forma. Está bueno también escuchar si hay alguna duda puntual para repasar sobre lo que a ustedes más les interese. Bien, acá podemos ver el detalle de deudas de cancelación diferida, también con corte mensual, por cada uno de los acreedores. Acá vemos el detalle de deudas de cancelación inmediata. No me quiero olvidar de la gente que está en seguros, para hacer algunas menciones, sobre todo al final, respecto de temas que les van a resultar interesantes. Acá vemos compromisos mensuales, con lo cual podemos ver la evolución también mensualmente, ¿sí?, de cómo han venido evolucionando estos compromisos mensuales, que es, repito, el monto total mensual de dinero que la empresa necesita sí o sí tener a disposición para mantener su situación de cumplimiento, ¿no? Bueno, vemos detalles de tarjetas de crédito. Acá tenemos American Express, Banco Ciudad, Banco Superviel. Y vamos a la parte de cheques, en este caso, bueno, rechazados. Voy a ampliar, fíjense, la calidad de la organización de los datos que hay, ¿no? Podemos tener el número del cheque, la fecha de rechazo, el monto, obviamente, y bueno, el motivo, en este caso no se registra pago para este cheque, por ejemplo, de 194.000 pesos, y tiene una fecha de multa del 14 de abril. Bueno, perfecto. Incluso tenemos mes a mes los totales, ¿no?, de cheques rechazados de cada mes. Acá en el mes de marzo tuvo muchos más, lamentablemente sin fondos. Y acá en esta tabla vemos en forma consolidada la cantidad en últimos 6 meses. Les comento esto porque también son variables a tener en cuenta para consumir por web service, ¿no? Si queremos saber, bueno, cuántos cheques rechazados existieron en los últimos meses y demás, toda esta información está
a disposición. Son más de 600 atributos de datos por quit que ustedes pueden consumir con Gnosis tranquilamente y tener en sus sistemas la data en cuestión de milisegundos, ¿no? A disposición del CRM de ustedes. Me voy a ir a la parte de cheques positivos para mostrarles este detalle en puntual, que es una de las informaciones diferenciales nuestras. Si yo despliego, vamos a desplegar algunos de estos, por ejemplo, a los efectos de encontrar este tipo de cheques. Muchas veces, un tip que les podemos acercar, muchas veces vemos en esta información cheques correlativos, números correlativos, por ejemplo, el 78, el 77, el 78, el 79 y el 80, con números redondos, llamamos números redondos o números enteros, ¿sí? Por ejemplo, de 200.000 pesos o de 150.000 pesos, todos a veces son números exorbitantes. Entonces, el score de Gnosis tiene en consideración esta información, desde el punto de vista de que, en general, cuando una empresa emite cheques de números enteros, lo que está haciendo es está usando un recurso para financiarse, ¿sí? Está usando la chequera como un recurso financiero a pesar del costo que eso tiene. Entonces, es de alguna manera información muy sensible, ¿no? Porque ¿por qué su banco no le quiere, o por qué no recurre a su banco de confianza y decide emitir un cheque redondo? Acá, por ejemplo, tenemos el 71 y el 72, los dos de 120.000 pesos, ¿sí? E incluso podemos ver los días de diferimiento, ¿sí? Muchos clientes nos dicen, mira, yo con el informe Gnosis me di cuenta que el único proveedor que le da cheques a 120 días es a mí. Entonces, si a todo el mundo le das cheques cortos, ¿por qué a mí me das cheques largos? ¿No? Una información adicional de poder ver cuántos días de diferido tiene cada cheque. Entonces, estos son algunos de los aportes que tiene esta fuente exclusiva de cheques positivos de Gnosis. Acá vemos una tabla con el total, y con el estado o la situación de cada uno de ellos, con los colores, es muy visual también, los que se pagaron, los que están pendientes en azul, sin fondos en rojo, no pago de multa en negro. Acá vemos mensualmente cómo se comportó la emisión de cheques por parte de esta empresa, ¿sí? Y esto que vemos acá es lo de aportes patronales. Se había comentado que son 3 los elementos, ¿sí? El seguro social, la obra social y la contribución patronal. El contribuyente o la empresa puede pagar alguno de ellos, puede no pagar, o sea, puede pagar, no pagar ninguno, dependiendo del caso. El peor de no cumplir, obviamente, es la contribución patronal, porque es la que, formalmente hablando, en realidad son recursos que le pertenecen legalmente al empleado y que el empleador estaría quedándose con esos recursos. Entonces, bueno, pero de todas formas, ya que existan pagos parciales, es una alarma a considerar, y obviamente que no haya pagado ninguno de los 3, muchísimo más. Acá hay pagos parciales en lo que es la contribución de la obra patronal, de la obra social, y tiene impagos el seguro y la obra social, ¿no? En este caso. Luego tenemos la nómina de empleados verificados, ¿sí? La edad incluso de cada uno de ellos y cuándo fue la actualización. La podemos ampliar, mostramos en el informe hasta 100 por una cuestión práctica, pero si lo necesitan está a disposición la nómina completa. Pensando en las empresas de seguros, les puede interesar esa información. Acá tenemos la aseguradora de riesgo de trabajo y si la afiliación está vigente o no, ¿sí? Desde el punto de vista de riesgo, siempre hay que considerar que cuando la empresa no tiene vigente la ART, bueno, el riesgo que corre es enorme, ¿no? Porque tiene sin cobertura a sus empleados y el riesgo que puede tener es muy, muy grande, con lo cual es un dato desde el punto de vista de riesgo crediticio, no solo desde el punto de vista de tener la información para las aseguradoras, interesante de conocer. Bueno, en este caso vemos si es proveedor del Estado,
las consultas y seguimientos de todas las consultas que se realizan con Gnosis. Nosotros no decimos, a esta empresa lo consultó el banco de fulanito de tal, pero sí decimos, con apertura bien detallada, por actividad, si fue un banco minorista, si fue un banco mayorista, si fue alguna empresa en alguna de estas actividades, ¿sí? O persona. Con apertura de actividad perfectamente podemos ver por dónde vinieron ese total de consultas que les contamos y que les dijimos antes, ¿no? Entonces esto nos permite también identificar, y lo vemos en forma gráfica en este gráfico, si las consultas vienen, las amarillas vienen por lo que es comercio, industria y servicios, las naranjas por entidades financieras y las azules por bancos. Entonces podemos conocer también la índole de este comportamiento, ¿no? Acá tenemos, bueno, seguimientos temporales y seguimientos permanentes, que vamos a hablar de este tema porque pueden ustedes poner en seguimiento a las empresas. Y por último, en el informe lo que vemos es la información que nosotros les contamos que traemos de los distintos boletines oficiales, lo que llamamos los edictos, las publicaciones relacionadas a esta empresa, bueno, van a estar acá, en donde hay información muchas veces de valor, como por ejemplo composición de directorio, aportes de capital que hagan los accionistas, compra y venta de acciones de una empresa determinada, personas que componen sociedades nuevas o SRLs nuevas, toda esa información que se va publicando en los distintos boletines oficiales, la incluimos en esta sección para tenerla a consideración al final del reporte también. Hasta ahí vimos, por lo menos, lo que es un informe de Gnosis Manager de una empresa, ¿sí? Hay distintos ejemplos, este es uno, y como funcionalidades adicionales, la herramienta permite, como les contaba antes, agregar en seguimiento. Vamos a suponer que nosotros decimos, bueno, fenómeno, esta empresa tiene un score en 1, pero sin embargo, yo tengo una relación de muchísimos años con esta firma, sé la situación que tiene de cheques rechazados, decido continuar mi relación comercial con la empresa de cualquier manera por un tiempo determinado. Bueno, puedo seguir haciendo negocios y la puedo poner en seguimiento. ¿Qué sería esto? De esta manera nosotros le podemos dar una referencia, le voy a poner, por ejemplo, cliente antiguo o cliente especial, acá le puedo dar una segunda referencia. Estos son elementos que permiten ordenarnos nada más. Este seguimiento puede ser permanente o temporal, le puedo dar una fecha de vencimiento, le voy a dar a aceptar. ¿Y qué pasó ahí? Se agregó dentro de los seguimientos míos. Me voy del informe para ir a mostrarles en esta pestaña de acá los seguimientos que yo tengo. Tengo a todas estas empresas, bueno, acá veo lo tengo 3 veces, pero tengo todas estas empresas en seguimiento. Pudiera eliminar alguno de ellos, perfecto. Incluso tengo novedades del día y demás dentro de esta sección. Entonces, el seguimiento de alguna forma les permite a ustedes, les da la ventaja de que Gnosis les envía por mail una alerta con la información que nosotros conozcamos. Supongamos que aparece un cheque rechazado, supongamos que hay una novedad en la sección de información por razón social, ¿sí? O cambia su situación ante BCRA de 1 a 3, a 2 o a 3. ¿Sí? Todas estas novedades nosotros las informamos inmediatamente a la cantidad de mails que ustedes nos indiquen. Fíjense, este es el panel de configuración de los seguimientos que les estoy mostrando, y acá tienen bueno, el mail al que pueden recibir los seguimientos, pueden agregar más personas de su equipo, y pueden también definir si alguna de las novedades no les resultan de interés o no les aportan, por ejemplo, otras fuentes, bueno, lo pueden destildar. ¿Sí? Otra de las funcionalidades que tiene el servicio son las consultas masivas. ¿Qué son las consultas masivas? Bueno, supongamos que ustedes quieren hacer un monitoreo de toda la cartera. Tienen 1000 clientes a los que quieren monitorear, saber ahora con la situación actual, bueno, en qué situación estamos,
en dónde estamos parados con esta cartera de clientes, si estamos o no corriendo riesgos, si han habido cambios. Bueno, podemos hacer esa consulta, dentro de la herramienta está esa funcionalidad y permite hacer en el usuario ilimitado de este servicio hasta 3.000 por mes, independientemente de esta herramienta que es un auxilio que tiene, muy útil, pero bueno, también tenemos lo que llamamos un enriquecimiento, suponiendo que ustedes necesiten hacer más casos, los pueden hacer con nosotros, es otro servicio muy similar. En este caso, lo que podemos hacer en definitiva es armar un listado, subimos el Excel con los quits, le podemos dar un nombre, por ejemplo, le podemos poner clientes un nombre X, consulta especial, no importa, es una referencia que le ponemos. Definimos con qué CDA, ¿se acuerdan de los criterios de aceptación? Bueno, si tenemos más de uno, podemos efectuar esta consulta y que ya parametrizarla con determinado criterio de aceptación, ¿sí? Le vamos a dar a aceptar, y lo que hacemos es directamente importar acá, copiamos y pegamos del Excel las celdas en cuestión, y nos va a traer como resultado un Excel consolidado con todas las variables, muy similar a esto que les voy a mostrar ahora. Podemos hacer uno en vivo también, pero bueno, porque no hay demoras, esto se hace en el momento, ¿no? Vamos a hacer uno en vivo, ya que estamos. No sé si, Lea, ¿qué estoy compartiendo de mi pantalla? Yo no sé si esto se ve. ¿Me escuchás? Bien, entonces lo que hago es copio y pego una lista de quits, le doy a importar registros, un segundo, está un poco tildado porque voy a cerrar acá, a ver, vamos de vuelta, importar, me voy al Excel, en definitiva es un Excel con mi base de clientes, ¿no? Pueden ser, yo en este caso estoy seleccionando más de 20 y los pego acá, ¿no? Ya me identifica la columna de documento por quits, automáticamente me lo identifica, le doy importar registros, me dice 23 registros importados, 0 con error, 0 inválido, ¿sí? Y acá me trajo ya directamente el resultado. Esto es una consulta masiva que nos sirve para hacer un monitoreo, que podemos hacerlo incluso semanalmente o mensualmente, para ver cómo viene la evolución de nuestra cartera, ¿sí? Entonces decimos, bueno, tenemos X cantidad de clientes a los que hemos financiado. Bueno, hagámosle un seguimiento, un monitoreo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el score, ¿sí? Entonces, de manera de poder contrastar y ver cómo se está comportando. Tenemos también encolumnado, obviamente, el nivel socioeconómico y con el criterio de aceptación definido si fue rechazado o si fue aprobado, ¿no? Esta es la típica tabla, vemos el historial de cheques rechazados, que viene como resultado de una consulta masiva. Estas son todas las variables que nosotros podemos ofrecer para hacer monitoreos con Gnosis, no. Con enriquecimientos, ustedes pueden tener más de 170 variables, ¿sí? Aparte del score, de los cheques rechazados, con más o menos nivel de apertura. Eso lo configuramos a la necesidad de ustedes, llegado el caso. E incluso pidiendo forzar actualización de fuentes públicas, porque la consulta masiva les va a entregar la información actualizada a como la tengamos en nuestra base de datos. Pero el enriquecimiento, si ustedes lo necesitan, podemos, previo a entregar el trabajo, forzar la actualización de todas las fuentes públicas. ¿Qué puede pasar? Algunos de estos quits puede ser que haya más de 2 meses que nadie lo haya consultado. Bueno, puede ser. La probabilidad depende del universo y del tipo de clientes, ¿sí? Entonces esta es otra de las funcionalidades que tiene la herramienta,
incluida, ¿no es cierto?, lo que es consultas masivas. Les quiero mostrar, aunque sea en forma rápida, un reporte, solo para que vean cuál es la disposición de información. Un reporte de una empresa, por ejemplo, pudiéramos tomar Garbarino. Es un reporte un poco extenso, ¿sí? Acá vemos todas las relaciones, fíjense cuántas relaciones tenemos, un montón. Voy a darle clic en consultar. Las fuentes están actualizadas, entonces ya procede a elaborar el reporte. Toda esta información que tenemos disponible tanto para empresas como para individuos, ahí estamos. Sí, en este caso tenemos lo que ustedes ven, un score en 1, fíjense domicilios alternativos, situación 4, entre 3.500 y 3.700 empleados. ¿Sí? Bueno, la aseguradora, la ART en este caso es Galeno. Vemos el grafo de relaciones, remanentes de cheques, balances, acceso a los balances completos. Y acá vemos claramente la tabla de evolución de antecedentes, cómo fue. Fíjense que, bueno, pasó de situación 1 a 2 y luego a 3. Luego comenzaron a aparecer cheques rechazados. Se dispararon las consultas, ¿sí? Incluso tenemos información de juicios comerciales. Acá tenemos el detalle. Sí, solo para que vean de qué manera, acá tenemos los montos totales. La tabla es la misma, simplemente está pegada debajo porque no entra arriba. Pero acá vemos entonces con cada uno de los acreedores con cuáles, bueno, por ejemplo, con el Nación mantuvo situación 1 casi hasta, mejor dicho, hasta el mes de febrero, ¿sí? Donde pasó a situación 3. Acá vemos, bueno, pasó de situación 1 a situación 2 y así con cada uno de estos acreedores, ¿no? Entonces, de alguna forma los informes son bien visuales. Si bien ya vimos arriba que el score nos estaba diciendo, bueno, este cliente está en default, podemos acceder al detalle de la información y ver por dónde vienen cada uno de los problemas o de los temas en cuestión a considerar. Antes, ¿vamos a alguna consulta? ¿Vamos a repasar alguna de las preguntas que puedan haber? ¿Te parece bien? Voy a desplegar el chat. Yo no te escucho, Leandro, no sé si vos estás ahí, pero... A ver, un segundo. Ahora sí, ¿me escuchás? Bueno, si hay algún problema de... Está muteado, pero... ¿Ahora me escuchás, Lea? Bueno, no importa. Veamos entonces las preguntas. Lucas, ¿me escuchás? ¿Alguien? No sé si me están escuchando, por eso... Hola, Matías. Sí, ¿me escuchás? Lo tenías muteado vos a Renzi y a todo el mundo, por eso no tenés que dar. Ah, bueno, perdón. No Eso era. sabía que no tenían permiso del tema de muteo, perdón. Mil Karina disculpas. Copini está levantando la mano. Va, no sé si levanta la mano porque te escucha bien o porque quiere preguntar algo. ¿Quién? Karina Hola, Copini. ¿ahora me escuchás? Ahí está. Ahora sí. Ok, dale. Bárbaro. Bueno, no sé si fuimos contestando las preguntas, si hay algo para contestar. Creo A que ver, sí. las preguntas ya las fuimos contestando en el chat, pero las preguntas tenían que ver, bueno, ¿por qué
a veces en el informe dice, o Eliana dice, ¿por qué a veces no figura la situación actual en el BCRA? Bueno, y ahí le contestamos que no es que está la situación en el BCRA. El BCRA publicó la información, ya está en el informe. Lo que puede suceder, que después le estuve comentando con ella, es que una persona puede tener una deuda en una empresa que no esté regulada por el Banco Central, que puede ser una fintech, o puede ser una empresa que da préstamos, pero que no está bajo el paraguas del Banco Central, entonces esa información no aparece en el informe. Pero sí, ahí lo que tiene que revisar es que la persona no tenga referencias comerciales. ¿Por qué? Porque esas empresas, como no pueden informar al Banco Central, lo que hacen es publicar esa información, digamos, la información, digamos, de la morosidad en lo que es el círculo de referencias comerciales. Entonces van a encontrar que muchas fintech o muchas empresas chiquitas, muchas veces, o que dan préstamos, dan micropréstamos, que no son entidades financieras, sino que muchas veces son lo que se llama préstamos dirigidos, por ejemplo, financiar un par de zapatillas, financiar un mueble o un electrodoméstico, bueno, y esa información va a parar a todo lo que es referencias comerciales. Por eso no es que no está la información, sino que puede ser que no sea una entidad regulada. Si está la información publicada por el Banco Central, está en el informe. Bárbaro. Acá Emanuel pregunta, le resultó interesante lo de las líneas de crédito, ¿sí? Y si eso lo puede tener todo el mundo. No, porque hay que ser una entidad registrada como entidad financiera ante el BCRA o no financiera proveedora de crédito, ¿sí? Como puede ser YPF. Se requiere de ese registro para formar parte del buró o del convenio, que funciona de alguna manera, por ponerlo en términos lo más simples posibles, como un club. Es decir, que ustedes, para el que quiera acceder a líneas abiertas, al detalle de esta información, debe también, bueno, para poder ver la información, aportar el detalle de su data, de la data de sus clientes, ¿sí? Entonces aporto y puedo ver. Así funcionan en general, pero lo podemos ver y si están registrados en el BCRA como entidad financiera, perfectamente. Esta fue sobre los límites de crédito, si es solamente para entidades bancarias. Sí, es solamente para entidades bancarias. También le respondimos eso. Perfecto, perfecto. Pues si el score en la tabla de información financiera debería estar en todos los usuarios de Gnosis Manager. Esto depende de la licencia que tengas. Hay licencias que muestran el score y hay otras licencias que no muestran el score. Exactamente. Este servicio que vimos hoy es lo que tenemos dentro de lo que es riesgo crediticio, lo más completo. Después tenemos otros servicios quizás más completos también, como compliance, pero con otra orientación, ¿sí? Dentro de lo que es reportes de crédito, esto sería lo más completo y por eso incluye score y predicción de ingreso, ¿no? O sea, facturación estimada y nivel socioeconómico. Pero se puede, en el caso de que no lo tengas, se puede hacer un upgrade o modificarlo para que lo puedan tener, incluyendo también los que no ven relacionados. Algunos ven solamente, los que todavía usan servicios SAC, ven solamente el reporte en forma singular, ¿sí? Quería atar, no sé si hay alguna otra pregunta a contestar, pero quería atar con el tema de Analytics, que es una herramienta que les va a permitir encontrar clientes, armar dimensionamientos de mercado. Ahí, Lucas, hay un taller de Analytics. ¿Cuándo es? El jueves, ¿no? Mañana a las 4 de la tarde tenemos, todos los miércoles a las 4 de la tarde tenemos el taller de Analytics, así que los invitamos a todos. Perfecto, los miércoles. Y acá, para quienes están también en empresas de seguros, no es el foco de este taller. La idea de este servicio tiene varios usos: armar dimensionamientos, segmentar. Les pone a disposición el universo de empresas del país. Las 530.000 empresas activas en Argentina se las pone a disposición para que ustedes las puedan segmentar y filtrar con todas las variables nuestras e incluso contrastar subiendo su propia base de clientes
y utilizando información propia nuestra para ver la performance del score y otros temas que Lucas les va a mostrar o alguien mañana. Pero bueno, queríamos mostrarle, por ejemplo, acá. Matías, tenemos otra consulta, si querés. Sí. Manuel pregunta acerca de las nóminas de más de 100 empleados. Sí, en el informe Gnosis Manager vos tenés hasta los primeros 100 empleados. Si querés el resto de la nómina, tenés que pedir a tu ejecutivo un enriquecimiento diciendo quiero todos los empleados que estén, por ejemplo, los empleados de Gnosis. Y te va a mandar una base de datos con todos esos empleados. Perfecto. Acá, por ejemplo, les quería mostrar porque a alguno le va a sonar, sobre todo cuando había gente experta, también está en el resto. Lo que pueden, fíjense que acá ustedes ven qué porción del mercado tienen dentro de lo que es empresas. ¿Sí? Yo lo único que hice fue pedirle al servicio que me diga del total de empresas del país, de todas aquellas que tengan al menos un empleado, le puse, porque si no hay un montón que no aplicarían. Entonces, al aplicar el filtro me está mostrando, ¿sí?, la distribución del total, ¿no? Quiénes serían mis competidores. Y si yo quisiera conocer quiénes son estos clientes que prefieren a alguno de ustedes por el otro, bueno, también los puedo segmentar y conocer acá, ¿no? Todo esto es toda información que, dependiendo del caso, incluso pueden ver la fecha de alta, porque acá tenemos, en estos filtros, por acá está la antigüedad de las empresas, aquellas que estén en proceso de alta, aquellas que se hayan dado de alta recientemente, ¿sí? Que quizá todavía no tengan definido con quién van a trabajar, o aquellas que tengan más de determinados años, o aquellas que tengan de determinada cantidad de empleados, porque quizá no me interesan todas, me interesa determinado segmento. Bueno, hay mucho interesante para conocer y para ver acá en este servicio. Los invito a que mañana se sumen y vean cómo esto les puede aportar valor. No es el foco de este taller, pero bueno, era la idea de contarles al menos que esto también existe, y no solo para empresas de seguro, obviamente. Mañana vamos a ver la base de cheques rechazados que está dentro de Analytics para que puedan analizar esa parte también. Así que todos los Gnosis por detrás, a todos los usuarios de Gnosis Analytics, les incorporamos como una de sus listas todas las empresas que tuvieron cheques rechazados durante la pandemia, para que puedan analizar esos grupos de empresas, a ver cuáles fueron las más afectadas, cuáles fueron los rubros más afectados, cuáles fueron las regiones más afectadas, los sectores más afectados, para ver dónde están ustedes y cómo está la cadena de pagos. Así que bueno, eso lo vamos a ver mañana. Excelente. No queremos, ya estamos un poco sobre la hora, no queremos, no quiero cerrar esto sin comentarles y mostrarles, en este caso, un reporte de una persona. Comentarles sobre referencias comerciales. Muchos clientes nos están consultando, bueno, ¿qué recurso hay? ¿Qué se puede hacer para controlar, o sea, para el tema de la mora, ¿no? Y mejorar el recupero, y bueno, ¿qué recursos hay? Además de, bueno, por supuesto, para los que son entidades financieras reguladas, pueden informar los días de atraso, como ya vimos en la tabla de arriba, pero tenemos este recurso que se llama referencias comerciales, en donde hay más de aproximadamente 1000 empresas en el país de distinto tipo que nos aportan datos sobre eventuales problemas con sus clientes, ¿sí? Es muy sencillo hacerlo, y el beneficio, fíjense, esta persona, por ejemplo, en su informe tiene 5 referencias comerciales, una de Telecom, una de Gestión Legal, una de Asociación Mutual Obras Públicas de la Nación, una de Finacom y una de Creditia. ¿Sí? Incluso están los datos de la persona de contacto para pedir la referencia, que nosotros decimos es obviamente de carácter neutro formalmente, pero acá hay reporte de algo. Entonces, y está el mail. Este es un recurso interesante, sobre todo desde el punto de vista de que Gnosis tiene un motor en marcha, todos los meses procesa 9 millones de consultas, dependiendo del mes, 7, 8, bueno,
procesamos un enorme volumen de consultas. Entonces el nivel de exposición es muy importante. Obviamente que hay bancos que también tienen otros proveedores de información crediticia y fenómeno, y hay superposición, si se quiere. Pero la realidad es que procesamos ese volumen. Entonces, supongamos que Susana Fernández quiere ir a X empresa, para no dar nombres, a sacar una heladera o lo que sea. Bueno, el analista de riesgo de Garbarino saca el reporte Gnosis y otros más, para evaluar si le puede o no dar 24 cuotas o lo que sea, y se encuentra con esto, ¿sí? Entonces, la idea es que al generar exposición, impulsemos o colaboremos a que la deuda se cancele. En algunos estudios hemos mejorado hasta 3 veces la cobrabilidad de aquellos clientes morosos que fueron consultados con Gnosis, ¿no? Entonces, bueno, es muy sencillo hacer referencias comerciales con nosotros. El único requisito es ser cliente de algún servicio, no tiene costo, y el convenio es muy, muy fácil. Se firma un convenio de referencias comerciales, propiamente dicho, y nos pasan la base con la información en forma mensual, se va actualizando, la referencia, esto funciona, una base va pisando la anterior, de manera que se van limpiando solas las referencias, ¿sí? Si bien queda en el histórico de la base de datos, se limpia, ni bien ustedes no lo informen. Matías, disculpa que te colaboro con algo. Sí. Las referencias comerciales son parte de las novedades que recibimos por medio de los seguimientos, ¿sí? O sea que no todo termina cuando se consulta un quit, sino que todos los abonos de Gnosis cuentan con un cupo de seguimiento, ¿sí? Para que puedan poner o a su cartera de clientes o a la cartera de cheques de terceros que tomaron y tienen en gestión ahí pendiente para depositar. Así que las novedades son parte importante, y bueno, y es bueno enterarte antes de, o sea, sin tener la necesidad de consultar un DNI, un quit, de una novedad a mitad de mes, supongamos, que es un alta de una referencia comercial en algún cliente que puedan tener en cartera, ¿sí? Así que es bueno que le saquen el jugo tanto a las consultas masivas y también a los seguimientos. Absolutamente. Buenísimo, buenísimo el aporte. Bien. Bueno, yo creo que hasta acá vamos a tener que ir cerrando por un tema de tiempo para respetar la agenda, pero no sé si quedó alguna consulta pendiente, nos lo pueden, nos hacen llegar las dudas que tengan, para eso estamos, seguimos con normalidad, estamos disponibles, les voy a dejar por chat el mail mío por alguna consulta que quieran tener. El mail genérico de Gnosis es info@gnosis.com, el teléfono 22068000, que es el nuevo teléfono. Les vamos a dar un acceso demo, tienen derecho por haber participado en este taller y habernos dedicado este tiempo a un acceso demo a la versión full para los que ya tengan algún servicio, a los que no tengan, bueno, a la versión Gnosis Manager Experto, así que lo pueden ir solicitando con nosotros vía info@gnosis.com o el ejecutivo que los convocó. Y bueno, también nos gustaría que nos pasen su feedback, que nos dediquen algún minutito en el transcurso de estos días para contarnos qué les parece este tipo de presentaciones, si les resultan útiles, y así ir mejorando también lo que hacemos, ¿eh? Así que bueno, por mi parte les agradezco nuevamente muchísimo el tiempo y la dedicación. Esperamos haber sido claros, que les haya gustado. Gracias Lucas, gracias Lea por el apoyo. Gracias Matías. Gracias a ustedes y bueno, nos vemos eventualmente en el próximo taller.